¿sabían que el Instituto Politécnico Nacional, además de ciencia y tecnología, también tiene arte? De hecho, posee uno de los acervos muralísticos más importantes de México, con grandes obras de maestros como Siqueiros, González Camarena, Silva, Herrán, Otero, entre muchos otros. Quédense con nosotros en este lunes de Todo Politécnico porque vamos a conocer un poco sobre el muralismo en el Poli. Nos acompaña Quetzali, estamos aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde existe uno de los murales que para mí es más impresionante del maestro David Alfaro Siqueiros. Yo quisiera que Quetzali comenzara platicándonos un poco de la historia de este mural. Para empezar, sería importante decir que hacia los años 50 el país estaba pues, en vías de crecimiento industrial y este mural es parte como de ese momento histórico y justo va a ser uno de los primeros murales que se van a proyectar en una parte que da hacia el exterior. ¿Y cómo se decidió que este mural particularmente fuera pintado aquí? El Programa Federal de Construcción de Escuelas, a través de su gerente en ese entonces, firma un contrato con David Alfaro Siqueiros, que va a ser un contrato firmado el 30 de junio de 1951 para la producción o la creación de este mural. Y se inaugura a la par el 5 de febrero de 1952. La idea era brindar estos espacios justo a los artistas de la plástica del momento. Entonces era muy importante que estas escuelas pudieran abrir espacios para la obra muralista. Y ahora sí, ¿cómo se llama esta pieza? Porque también eso es muy interesante, ya que sufrió varios cambios de nombre, ¿no? Hasta que se decidió el definitivo, que además es sumamente simbólico. El hombre amo y no esclavo de la técnica. El hombre, víctima de sus propios y grandes descubrimientos científicos, se apodera de la energía atómica, la más grande fuerza física del presente y del próximo futuro. Esa fuerza que por ahora solo se utiliza con fines de destrucción, será usada mañana con fines industriales en un mundo de progreso y de paz. El vehículo de producción industrial en ese mundo ya no será la máquina que oprime al hombre máquina, sino la máquina en las manos absolutas del hombre, que fue así como lo describió Siqueiros. Y ahora sí, descríbenos un poco el mural, ¿qué podemos ver en él? ¿De qué nos habla? Justo vamos a tener como la parte de la industrialización y al centro tenemos al hombre que es de una clase obrera, donde va a estar señalando con los brazos extendidos hacia la parte de la industrialización, donde maneja la opresión, o sea, como es esta parte de ser justo esclavo de todos los avances y la técnica, y la parte donde él domina a esa sección técnica, ¿no? Sí, llegando al equilibrio, por decirlo de algún modo. ¿Y sabemos qué técnica utilizó para este mural? Recordemos que Siqueiros era como muy amante de innovar en técnicas pictóricas. Justo esta obra es esa parte de hacerlo en un material metálico que tiene cierta curvatura, no es en un como en plano, y eso permite también que desde las diferentes posturas en las que te puedas colocar enfrente de él tengas una visión completa del mural. Nos acompaña el doctor Isaac Luna. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Es un placer. Muchas gracias. Por favor, háblenos acerca de la importancia que tiene que las y los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas puedan apreciar en vivo y a todo color un mural del maestro David Alfaro Siqueiros. Este mural
Es muy importante que las generaciones actuales lo conozcan, en especial los estudiantes que ingresan a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, porque eso permite darles a conocer cómo se fue gestando el muralismo en México. Tenemos 3 representantes muy importantes de esa época post-revolucionaria, en donde por instrucciones de José Vasconcelos se les dio la tarea a esos muralistas de la época para que plasmaran en las paredes de diferentes edificios de gobierno de aquella época lo que estaba pasando desde el punto de vista político, las costumbres de nuestro México indígena, entre otras cosas. Y David Alfaro Siqueiros, la temática de él fue que las máquinas habían sido ya los medios que estaban aprisionando al hombre. O sea, es decir, el hombre se convirtió en esclavo de las máquinas. Sin embargo, poco a poco el hombre se va liberando de las máquinas para que del lado izquierdo de la pintura se observa ya la luminosidad, se observa el brillo del sol expresado en la parte alta y en donde el hombre pasa a dominar a las máquinas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ahora estamos frente a la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, lugar donde se encuentra el mural La técnica al servicio de la paz, de Federico Silva. Federico Silva nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1923, en medio de una época de efervescencia cultural en México. Desde joven mostró una habilidad excepcional para la escultura y la pintura, y no tardó en destacar por su estilo único y su manejo magistral de los materiales. La historia del mural La técnica al servicio de la paz comienza en 1953. Esta obra, como casi todo su trabajo, fueron una plataforma para explorar temas profundos como la identidad nacional, la historia mexicana y las luchas sociales. Sus composiciones son dinámicas y llenas de simbolismo, haciendo uso magistral del color y la forma para crear un impacto visual inolvidable. En el mural podemos observar figuras antropomorfas. Hay 3 personajes a la izquierda, 1 al centro y el resto de los personajes en la sección de la derecha. La composición se basa en el personaje central, vinculándose con los laterales. Este trabajo fue hecho en un muro exterior. Esto debido a la propuesta del momento, que fue la creación de un arte público. Siqueiros dijo que Federico Silva era el pintor de su generación de más capacidad y fuerza expresiva. Para conocer una de las obras más impresionantes que tenemos en los muros del Instituto Politécnico Nacional, tenemos el honor de platicar con el propio artista, el maestro Ariosto Otero. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo quisiera primero comenzar platicándole a nuestra audiencia, ¿quién es Ariosto Otero? Bueno, Ariosto Otero es obviamente un muralista mexicano, comprometido con su país 100% desde que comencé el arte, que hace muchos años ya. Y esta es una de las muestras recientes de lo que hago en estos 44 años. Maestro, este es un mural que está dentro de uno de los edificios más icónicos del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros cariñosamente le llamamos el cuadrilátero. Pero me parece muy curioso que, maestro, usted haya elegido precisamente digamos que la espalda del escenario principal que tiene este edificio. ¿Por qué? Yo creo que el poner este mural aquí en este lado era necesario para envolver el edificio, y esto lo escogí precisamente porque en medio de la complejidad que son las columnas, los espacios pequeños visualmente, se integró totalmente y no avasalla al espectador, forma parte del edificio, se integra de tal manera que da la impresión de que se hizo hace mucho tiempo.
¿Qué dimensiones tiene el mural? ¿Cuáles son sus características? La técnica, que es de origen totalmente maya y azteca, tiene esas características de antigüedad porque este es un proceso de la misma que hicieron ellos. Lo único que cambia aquí es que uso cemento. Se usaban resinas de árboles con óxidos de la tierra, cal y arena. Y es como un bajorrelieve y un fresco a la vez. Se talla inmediatamente, 30 horas es piedra, es muy fuerte, muy duro. Y es una técnica hecha para la intemperie. En el caso, bueno, escogí que estuviera adentro porque el muro se prestaba, es un muro de hormigón muy poderoso, que es lo que necesita esta técnica, muros muy poderosos. ¿Y con base en qué eligió usted, por ejemplo, los colores de este mural? Bueno, los colores que usaban los grandes tlacuilos eran eso, ¿no? La tinta roja, la tinta negra y los amarillos, que eran los distintivos de las grandes culturas, los colores más importantes, que trabaja así un poco con los relieves y no necesita de mayor colorido. ¿De qué nos habla esta obra, maestro? ¿Qué quiso usted reflejar? Bueno, cuando el maestro Modesto Cárdenas me invitó para hacer el mural, yo fui recogiendo una imaginería de lo que era el Politécnico y cómo había nacido el Politécnico. El muralismo parte de la investigación, o sea, si no hay investigación no hay, porque es una película narrativa fija. Entonces el mural lo que narra es la historia del Politécnico, pero también la historia de la técnica al servicio de la patria, como dice la gran frase, ¿no? Y comienza precisamente con Leonardo da Vinci. Si se dan cuenta, por allá hay unas alas, es el hombre volando. ¿A qué se refiere? Pues aquí hay una carrera de aviación en el Politécnico Nacional, está la burrita blanca en medio de la caballería de la Revolución. ¿Quiénes son los personajes de este mural? Los hijos de los campesinos y los obreros. Entonces todo esto forma parte del mural. Y obviamente la revolución, las máquinas, los obreros, los campesinos, el maíz, el telar, la ciencia en general, el espacio, Luis Enrique Erro, los fundadores, Cárdenas, que es el patriarca de 1936. Todas estas cuestiones las fui encontrando y las fui investigando y las fui plasmando de alguna manera, haciendo referencia un poco a todo, desde el herrero mismo al arquitecto con los rollos de papel, el gran político asusando a los jóvenes también, ferrocarrilero. Maestro, y con respecto a todo esto que nos está compartiendo, ¿por qué considera usted que es importante que haya arte en los muros del Politécnico? El mural lo que busca es esa narrativa para que la historia no se muera. El Politécnico es parte del corazón del muralismo vasconceliano, porque aquí se inventaron los colores acrílicos mejores del planeta, ¿ves? Y eso vincula al Politécnico muy importante porque pensó en que se debía hacer una materia pictórica esencial para el arte. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos todo esto, no solo sobre su obra, sino también sobre el muralismo y lo importante que resulta que el arte siga presente en la vida de las y los mexicanos y sobre todo de las y los estudiantes, que son el futuro del país. El muralismo es el arte monumental de México para la humanidad, así es. Estamos con Quetzalí Montes. Quetzalí, muchas gracias por acompañarnos en De Todo. No, gracias a ustedes por venir al Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Por venir a platicar contigo sobre los artistas y las obras que tenemos aquí en el Poli. Quetzalí nos va a platicar un poco acerca de Saturnino Herrán, uno de los grandes pintores mexicanos de principios del siglo XX. Yo creo que hay que comenzar por el principio, Quetzalí. ¿Quién fue Saturnino Herrán? Bueno, Saturnino Herrán es un pintor que nace en Aguascalientes y desde edad muy temprana empieza a mostrar habilidades para la pintura. Él va a migrar después, al fallecer su papá, a la Ciudad de México, donde va a empezar a estudiar y a trabajar.
estudia en la Academia de San Carlos. Los profesores de la época van a notar sus habilidades en lo pictórico y pues le van a ofrecer que sea estudiante de tiempo completo. ¿Y cuándo se pintan las obras que más conocemos de Saturnino Herrán? Estas obras que conocemos aquí en el instituto y que forman parte de nuestro acervo se pintan en 1910. ¿Sabemos qué técnica utilizó Saturnino Herrán para estas obras? Se han hecho algunas investigaciones y es una técnica mixta, sin embargo no solo es como esta parte del óleo común, sino que Saturnino empieza a innovar en la plástica y con algunos otros elementos que resultaban muy modernos para la época. Quetzalí, ¿qué temática abordan estas piezas? Bueno, en alegoría a la construcción vamos a ver reflejados a los hombres trabajadores desde la parte obrera, vamos a ver la imagen de los alfareros y a mí me gustaría resaltar el estilo que ocupa Saturnino para representar esta concepción del mestizaje en los hombres trabajadores. Y en el caso de alegoría al trabajo, está interesante esta pieza también porque no solamente va a retratar a los trabajadores, sino también a las familias. Entonces podemos apreciar a la mujer con sus hijos en un plano inicial en esta obra. ¿Cuánto miden estas obras, Quetzalí? Son de gran formato, pero pues decimos que son las antecesoras del muralismo en México porque de verdad no se imaginan lo monumentales que son. Pues estas obras las dos miden lo mismo, 2,73 metros por 1,85. Y lo interesante es que actualmente se encuentran sobre bastidor, pero fueron pintadas sobre los muros de la ENAO, como ya vimos en un principio. Pero gracias a eso es que ahora estas obras pueden formar parte del acervo del Instituto Politécnico Nacional y ser cuidadas, tratadas y también pueden ser portátiles, de algún modo que ha sido lo que ha permitido que se expongan en otros espacios. Gracias, Quetzalí. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahora nos acompaña Lore para conocer un par de murales que son emblemáticos aquí en el Instituto Politécnico Nacional y pertenecen nada más y nada menos que a Jorge González Camarena. Lore, muchísimas gracias por estar con nosotros en De Todo. Cuéntanos, ¿quién es Jorge González Camarena? Bueno, antes, muchas gracias. Jorge González Camarena es un pintor, muralista, escultor, que pertenece a la segunda generación del muralismo. Él está muy enfocado en la parte de la historia de México, la parte prehispánica es muy importante para él y toda la parte de los colores, su paleta, la volumetría que maneja increíblemente, como podemos ver, y pinta dos murales, uno en 1960 y 3 años después pinta este mural que se llama La Humanidad hacia la Luz. La Humanidad hacia la Luz. ¿De qué nos habla La Humanidad hacia la Luz? Como podemos ver, su parte escultórica en la parte de la cenefa, sus motivos prehispánicos que son muy característicos en González Camarena, tenemos su Quetzalcóatl, su Coatlicue y las mujeres, apasionado de las mujeres. Las tiene en diferentes planos, diferentes volúmenes y sobre todo muestra esa parte sabia que se maneja. Tiene el prisma que refleja en el papiro toda esa parte de iluminación que es un poco hacia lo que va este mural. Podemos ver las mujeres que se ven como etéreas, como si estuvieran flotando, aladas, que tiene mucho que ver con esa parte pues un poco mística que manejaba también los prehispánicos y que a Camarena le apasionaba mucho. ¿Este mural ha sufrido restauraciones?
Sí, el mural, bueno, de la última que yo tengo conocimiento fue en el 2006 y siempre se ha trabajado en colaboración con el Centro de Conservación de Bellas Artes. Entonces vinieron, hicieron un dictamen de la obra y se procedió a su conservación. Eso quiere decir que todavía nos quedan muchos años para poder observar esta obra aquí en el Instituto Politécnico Nacional, pero no es la única que tenemos de Jorge González Camarena. ¿Cuál es la otra? No, tenemos la ciencia, la comunicación y la tierra. Ese lo pintó antes que este mural, fue pintado en 1960 en 2 secciones y es un acrílico sobre triplay. Ese se encuentra ubicado actualmente en el centro inteligente que le dicen del área central del Instituto Politécnico. ¿Y qué es lo que podemos ver en esa obra? Sigue siendo su tema recurrente de Camarena, la parte prehispánica, entonces se maneja como un tablero prehispánico con diferentes niveles, pero aquí sí pone una parte que tiene que ver más como con la parte prehispánica, la conservación del maíz. Hay una cara de una mujer con un elote, una mazorca, y la otra parte ya viene todo este desarrollo técnico y tecnológico que tiene, científico-tecnológico que tiene el instituto. Entonces se ve por ahí el satélite Sputnik, se ven engranajes, toda esa temática que tiene que ver también con el instituto. Lore, ¿y por qué podemos hablar de la historia del muralismo aquí en el Instituto Politécnico Nacional a través precisamente de estas obras, que muchas de ellas fueron encargos específicos para el instituto? Sí fueron encargos específicos para el instituto, pero también tenemos una historia muy padre que fue un movimiento que surgió también en el Politécnico porque hubo una escuela específica de taller de ensayo de materiales plásticos que los muralistas en ese momento, como Siqueiros, como José Clemente Orozco, Rivera se dice que también iba a asesorías con el maestro José Gutiérrez, y él desarrolló todo este taller y de ahí salieron muralistas muy importantes, entre ellos también estuvo Camarena, y Belkin fue uno de los fieles discípulos del maestro José Gutiérrez. Entonces el Politécnico tiene ese antecedente del muralismo desde sus inicios, ¿no? Y bueno, en otras escuelas contamos con murales. ¿Qué es lo que más aprecias tú de este mural que tenemos aquí con nosotros? Aquí es como fiel Camarena a sus convicciones. Él quería que todos los murales fuera una expresión plástica para que todo el pueblo, los alumnos, la gente los pudieran ver, y era la mejor forma de comunicarse con la gente. ¿Qué técnica es? Este es un acrílico sobre poliestileno y fibra de vidrio, que de alguna manera digamos que es transportable. Si hubiera algún percance se puede transportar. Un aporte más, en el segundo periodo de Jaime Torres Bodet le encarga la portada de un libro a Camarena, y es ese libro emblemático que todos conocemos que se llama La Patria. Pues estos son los aportes de Camarena a la comunidad politécnica. Muy bien, muchísimas gracias. El acervo artístico del que forman parte estos murales y muchos más es motivo de orgullo no solo para el Instituto Politécnico Nacional, sino también para todas y todos en México. Por eso es tan importante que lo conozcamos. Cuéntenos a través de este capítulo si ya conocen algunas de estas piezas o cuáles otras les gustaría ver también aquí en este lunes de Todo Politécnico. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.